Hola, buenos días a todos. Espero que todos me oigáis bien. En principio, antes de nada, agradeceros vuestra asistencia, agradeceros que os toméis un poco de tiempo para reflexionar y ver un poco las nuevas metodologías que estamos aplicando a lo que es la gestión del talento y el desarrollo de las personas. Yo soy Hermes Romero, soy el CEO de Intelligent. Intelligent es una solución de desarrollo de personas y gestión del talento 100% española, es una startup y estamos haciendo cosas un poco diferentes de cómo se venían haciendo hasta ahora y sobre todo soportado por una herramienta muy potente que está teniendo una muy gran acogida por parte de nuestros clientes. Bueno, sin más, lo que quiero con este webinar es que conozcáis de primera mano lo que son las metodologías ágiles aplicadas a la gestión del talento. No es una presentación de Intelligent, es una presentación de estas metodologías en las que, por supuesto, está basada Intelligent. Y veréis cómo es un nuevo paradigma a la hora de desarrollar las personas y que esto tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de las compañías. Bueno, en principio, digamos el término de gestión del talento ágil no es un término que todavía se esté usando mucho y es básicamente porque no están sentadas las bases de esta metodología. Es algo en lo que estamos trabajando, yo estoy trabajando junto con algunos gurús internacionales de lo que es el tema de la gestión del talento y el desarrollo de las personas y estamos dando forma a esto que llamaríamos el manifiesto ágil para la gestión de las personas. ¿De qué surge esto? Bueno, el problema de la mayor parte de los programas de desarrollo de personas y de gestión del talento que hay hoy en día básicamente no están funcionando. Y no están funcionando por determinadas razones. La cuestión es que eso ha creado un sentimiento de que esa gestión del talento o la evaluación del personal, la realización de planes de carrera, etcétera, etcétera, no consigue los objetivos que inicialmente se marcaron las distintas compañías con muy buena voluntad, ¿no? El problema es que realmente no estamos llegando al objetivo que se estaba persiguiendo. Pero básicamente lo que se ha demostrado en estos últimos años, sobre todo usando estas nuevas herramientas y estas nuevas metodologías, es que el problema no está en el programa en sí. O sea, es correcto tener un programa de desarrollo del talento y de desarrollo de las personas. No solo es correcto, sino que es fundamental. Pero el problema radica básicamente en cómo se están aplicando hoy en día o cómo se están materializando esos programas de gestión del talento. ¿Vale? Aquí tenéis una cita de George Pershing, que no sé si lo conocéis, pero es uno de los grandes gurús de los recursos humanos a nivel mundial. Como os decía, George Pershing es uno de los grandes gurús de los recursos humanos en el mundo, es parte de Deloitte y básicamente esta es una cita sacada de un artículo publicado recientemente que habla sobre las grandes 10 disrupciones que va a haber en tecnología de recursos humanos en los próximos años. Y básicamente la cita textualmente dice que aunque la mayoría de las empresas aún tienen revisiones anuales, más del 80% las tienen, y eso está basado en los datos de una encuesta que hace Deloitte Human Capital Trends, dicen que no vale la pena el tiempo que pierde la gente en esas revisiones anuales. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas quieren programas que se centren en información en tiempo real, que se centren en cómo mejorar a las personas, o sea, coaching, en que se centren en el desarrollo de la persona y en enfoques que denominamos ágiles. Y esto básicamente significa rediseñar esa gestión del rendimiento para ser más ágil y más transparente de cara al empleado. A partir de estas citas, aunque esta cita es relativamente reciente, nuestro producto sí lleva ya tiempo funcionando. Realmente nuestro producto no es muy conocido, pero sí estamos funcionando con alguna de las compañías líderes de este país desde hace algunos años ya. La cuestión es que, en definitiva, el manifiesto de la gestión del talento ágil
está basado en 4 pilares fundamentales. El primero de ellos sería el desarrollo por encima de los procesos y herramientas. Es decir, es más, en lo que tenemos que enfocarnos básicamente es en desarrollar a las personas, en hacerlas mejores en su puesto de trabajo. Y para ello, los procesos que implementemos o las herramientas que usemos para ese objetivo final, que es el desarrollo del empleado, da igual. La cuestión es que sí tengamos un plan de desarrollo del empleado que sea muy personalizado y que realmente funcione, ¿vale? Otra de las puntos clave dentro de la metodología es responder al cambio por encima del seguimiento del plan. Es muy fácil con las metodologías ágiles lo que perseguimos básicamente es una acción-reacción. Es decir, nosotros nos enfocamos hacia el desarrollo de la persona, vemos cómo responde esa persona con respecto a las distintas acciones que estamos haciendo con ella y a partir de eso vemos si la solución que le aportamos a esa persona, a ese empleado, funciona o no funciona. Si no funciona, probablemente es que a lo mejor tampoco está funcionando el plan. Por lo tanto, lo mismo tenemos que rehacer ese plan que teníamos inicialmente. Y evidentemente la última debe ser el reconocimiento del talento. Hoy en día prácticamente casi todas las grandes compañías hacen evaluaciones, pero no reconocen el talento. Y el reconocimiento del talento debería ser lo primero, debe ser lo que le da el fundamento realmente a una política de desarrollo del talento y a una política de desarrollo de las personas. Este manifiesto de la gestión del talento ágil está basado, y digamos que la idea surge a partir de lo que se llaman las metodologías ágiles, en concreto más centradas en el desarrollo de software. Pero básicamente esas metodologías nos han ayudado a implementar determinados procesos que son procesos complejos, pero obtener datos y sobre esos datos obtenidos en el menor tiempo posible, modificar el patrón para que en la siguiente iteración, en la siguiente ronda, pues el proceso se vaya perfeccionando cada vez más, ¿vale? Bien. Vamos a entrar un poco en la metodología por encima, ¿vale? En principio, lo primero es que el primer punto que nos encontramos es que hay ciclos de desarrollo de personas muy largos. Y eso lo contrastaríamos dentro de la metodología ágil en ciclos mucho más cortos con tendencia casi a la evaluación continua. Realmente tendemos hacia la evaluación continua. Cuando hablamos de un ciclo, estamos hablando de un ciclo como el que tenéis en la diapositiva, donde se muestra lo que es la evaluación, el análisis de la información que recabamos a partir de esa evaluación, hacemos una serie de planes de formación y mejora para lo que son las distintas personas de la organización y de nuevo evaluamos. Y este ciclo es un ciclo sin fin, es decir, lo vamos repitiendo para ir perfeccionando cada vez más lo que es a la persona en el desempeño de su puesto de trabajo. El problema que hay hoy en día, básicamente, es que los ciclos son muy largos. Si nos basamos en empresas, como decían en la slide donde hablábamos del Capital Trends de Deloitte, las evaluaciones, la mayor parte de las compañías las están haciendo con un año vista. Esto significa, si vemos un ciclo normal, que una persona se incorpora en una compañía, realmente vamos a evaluarlo, no lo vamos a evaluar desde el primer día que se incorpora en la compañía. Por lo tanto, durante el primer año prácticamente no tenemos datos sobre esa persona, ningún tipo de dato. Si entramos en el ciclo, si evaluamos a esa persona, imaginaros, como 10 meses más tarde, la evaluamos y a partir de ese momento hacemos la evaluación, hacemos el análisis y diseñamos el plan de formación para esta persona, ese ciclo, esa duración de todo ese proceso nos va a llevar también aproximadamente unos 3 o 4 meses. Por lo tanto, realmente no vamos a tener datos en tanto en cuanto no se haga la primera evaluación. O sea, realmente tendremos datos como a los 12 meses, empezaremos a analizar los datos a final del año y empezaremos a aplicar planes de formación a ese empleado pues como a los 14 meses.
El problema es que una vez que ya tengamos eso, sí tenemos ya tenemos datos, pero no tenemos datos de cómo evoluciona la persona. Realmente los datos que tenemos es de cómo se ha comportado o cómo se comportó en la última evaluación, y esa es la última medición que nosotros tenemos. Por lo tanto, en el siguiente ciclo volvemos a evaluar, volvemos a analizar y volvemos a formar a la persona. Y entonces aquí ya, después de esa segunda evaluación, aquí es donde ya sí tenemos datos de evolución, ya tenemos datos de cómo está evolucionando la persona. Y eso es el dato más importante, porque realmente las personas, desgraciadamente, no somos perfectas y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, las empresas hacen una serie de acciones con ellas y quieren ver que sobre esas acciones, que en este caso es pues toda la formación que le estamos dando a la persona para que sea mejor en su puesto de trabajo, realmente es efectivo. Por lo tanto, es a partir de la segunda evaluación, del segundo análisis, cuando ya realmente sí podemos tener algunos datos de evolución, pero solo tendríamos un dato de evolución de la persona, por lo tanto tampoco es una tendencia, simplemente sabríamos que ha evolucionado con respecto a la primera evaluación, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando ya en un ámbito temporal de 2 años. En 2 años todavía no sabemos realmente si esta es una persona que tiene una tendencia a la evolución o no la tiene, ¿vale? Y ya es en el tercer ciclo cuando ya sí podríamos empezar a tener muchos más datos de evolución, etcétera, etcétera. Cuantos más ciclos, más datos de evolución. Bien, este es el escenario en el que están la mayor parte de las empresas hoy en día. En la metodología ágil, cuando nosotros hablamos de ciclos mucho más cortos, pero mucho más continuados. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de ciclos como lo que se está mostrando ahora mismo, donde tenemos pues, ciclos cada 3, 4 meses de evaluación, análisis, formación, evaluación, análisis, formación y así continuamente. Si seguimos esta pauta, como veis, realmente el periodo donde no tenemos datos es mucho más corto. Básicamente estamos hablando de estos meses iniciales cuando no tenemos datos. Y tenemos datos ya de evolución, de cómo va evolucionando, ya tenemos datos aquí, que es aproximadamente a los 6 meses de la incorporación de la persona. Por lo tanto, cuando ya alcanzamos el primer año ya tenemos datos consolidados de cómo esa persona está evolucionando y por lo tanto toda esa retroalimentación va a ser mucho más positiva porque vamos a ir pudiendo mejorar a esa persona en el tiempo, ¿vale? Esto es un poco el principio sobre la evolución. El segundo de los puntos que tenemos es que hay muchas compañías, esto os puede sorprender, pero es cierto. Muchísimas compañías usan cuestionarios de evaluación polivalentes para todos los puestos de trabajo. En la mayor parte de las compañías, en la experiencia que nos hemos encontrado como compañía, es que prácticamente todas las compañías que están haciendo evaluación hoy en día con sistemas tradicionales solo tienen un cuestionario que aplican absolutamente a todos los puestos de trabajo, es decir, a todas las personas de la compañía. Y por lo tanto, esto no es efectivo. Por el contrario, la metodología ágil lo que pretende es que no se hagan realmente cuestionarios. El concepto del cuestionario en la metodología ágil no existe, lo que existe es el catálogo de puesto. Y cada puesto es completamente diferente con respecto a los comportamientos que tiene que tener el empleado en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, todas las evaluaciones se van a basar en esos comportamientos que son comportamientos observables que tiene cada puesto de trabajo. Es evidente que un mecánico de coches no tiene que tener los mismos comportamientos que un jefe de taller. Es evidente y por lo tanto tendremos que evaluarlos distinto y tendremos que evaluar determinados comportamientos que son absolutamente dispares entre un puesto de trabajo y el otro. El no disponer del catálogo de puestos de trabajo, y enlazando un poco con el punto anterior, y sobre todo que sea acorde a la realidad de los puestos, es fundamental.
hay que mantener ese catálogo de puestos actualizado, con los comportamientos actualizados. Es un trabajo inicial que hay que hacer que es duro, lleva tiempo, pero una vez que está hecho es muy fácil de mantener porque simplemente lo que vamos haciendo es activando o desactivando aquellos comportamientos que ya están asimilados dentro de la compañía. Pero es fundamental siempre disponer de este catálogo para conocer perfectamente cuáles son las particularidades de cada uno de los puestos de trabajo. Y esto, aunque os parezca raro, la mayor parte de las compañías no lo tiene y no lo hace. Otro de los errores que se cometen, sobre todo con las evaluaciones, es el uso de criterios subjetivos que son difíciles de interpretar a la hora de evaluar esos comportamientos. Es decir, por ejemplo, un ejemplo es decir, ¿esta persona está motivada? Bueno, pues eso es un criterio muy subjetivo, que no es medible, que unas personas podrán ver que sí está motivada y otras personas podrán ver que realmente no lo está. Por lo tanto, lo que hay que hacer es identificar y evaluar un comportamiento que nos indique si esa persona está motivada. Por ejemplo, pues no sé, en lugar de decir piensas que esta persona está motivada, nos centraríamos más en un comportamiento como, por ejemplo, a esta persona le gusta dejar el trabajo terminado y bien hecho, incluso si tiene que estar algo más de tiempo fuera de su horario laboral, ¿no? Pues ese comportamiento lleva implícito pues, motivación, lleva implícito compromiso, lleva varias cosas que son un poco más intangibles, lo lleva implícito. En definitiva, lo que tenemos es que centrarnos en comportamientos que son perfectamente observables y perfectamente medibles y que sean absolutamente objetivos. Y esta es la clave de la cuestión. En nuestro caso, muchas veces asesoramos a las compañías y hacemos una revisión, a veces desde fuera de la compañía, para identificar si hay algún comportamiento que pueda interpretarse de manera subjetiva, para intentar focalizarnos más en comportamientos mucho más dirigidos y mucho más específicos. Otra de las cosas que también, aunque parezca raro, no pasa, es que no se asocian las cifras cuantitativas de objetivos a la evaluación del empleado. Es decir, por una parte tenemos todo lo que son las cifras de lo que llamaríamos la evaluación de competencias, por una parte, pero por otra parte hay unas cifras de objetivos, pues por ejemplo, si es un vendedor, pues la cifra de ventas, si es un mecánico, pues por ejemplo la cifra de producción, que son realmente esos objetivos cuantitativos que realmente se reflejan en la nómina del empleado a final de mes, pero que no se están teniendo en cuenta en el cómputo global de la evaluación. Y esto es crítico y es fundamental. Es fundamental que la persona se sienta evaluada no solo por lo que serían sus competencias observables, sino también por cómo se comporta en su trabajo, sino también con los resultados que obtiene en el trabajo, ¿vale? Y eso es fundamental. Otro de los puntos es que otro de los grandes fallos que se cometen en las evaluaciones actuales es otorgar la misma importancia a cada una de esas áreas de comportamiento o incluso mediciones. Es decir, si nosotros tratamos todos los puntos por igual, pues no tiene ningún sentido. Por ejemplo, pues para un camarero que sirve la mesa y que toma la comanda en una mesa de un restaurante, la componente de atención al cliente es muy importante y por lo tanto todo lo que son las competencias y los comportamientos que tienen que ver con la atención al cliente tienen que tener más importancia y un peso mayor en su perfil y por lo tanto en su evaluación tienen que pesar más que otros comportamientos que pueden ser, por ejemplo, de índole organizativa, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, también tenemos que alinear los objetivos de la compañía con los objetivos de cada puesto de trabajo. Es decir, si la compañía estratégicamente necesita reducir costes, pues probablemente lo que haga sea otorgar un mayor peso estadístico a los comportamientos que tienen que ver con el ahorro de costes en los distintos puestos de trabajo y eso va a hacer que todos los empleados se muevan en esa dirección, se muevan en la dirección del ahorro de los costes, puesto que esa parte está pesando más en su evaluación. ¿Vale? Y ese es el punto clave y es el que hace que estos sistemas se alineen perfectamente
con las necesidades que tiene la compañía y el desempeño propio de la persona en su puesto de trabajo. Pero como es obvio, esto no se puede hacer si no tienes bien definido cada uno de los puestos que forman parte de la organización. Otro de los grandes errores que se comete es que el empleado es ajeno a su evaluación. El problema es que básicamente se hace la evaluación una vez al año, generalmente se liga a objetivos salariales y por lo tanto el empleado lo ve como algo que no tiene que ver con su desarrollo, sino que tiene que ver con lo que se le paga de bonus a final de año. Y por otra parte tampoco él tiene mucho control, porque la gente le evalúa a él, pero no tiene voz, no dice, no puede corregir esos resultados. También porque el ciclo es muy largo, se le olvida, es decir, se han detectado determinadas debilidades en su evaluación, pero pasa un año más hasta que lo vuelves a evaluar y por lo tanto ya se le han olvidado realmente en qué tenía que trabajar, ¿no? O sea, hay una serie de circunstancias que hacen que básicamente los empleados no se tomen esas evaluaciones o no se sientan involucrados dentro de las evaluaciones. En la metodología ágil del desarrollo de personas es el empleado el que es el protagonista y es el empleado el que toma las riendas de su evaluación y su desarrollo y hace un seguimiento completo, igual que lo hace de su cuenta bancaria en el banco, hace un seguimiento día a día de su evaluación y su evolución dentro de la compañía. Luego también muchas veces nos encontramos compañías que hacen evaluaciones en un solo sentido, es decir, que el jefe evalúa al empleado y entonces dicen, bueno, sí, es que esto no está funcionando porque tendríamos que hacer evaluaciones de 360 grados. No, la solución no es una evaluación de 360 grados, porque básicamente si de nuevo haces una evaluación de 360 grados y usas el mismo cuestionario, realmente no estás haciendo una distinción entre quién te está evaluando y quién no te está evaluando. Cuando hay distintas personas o distintos perfiles que evalúan a un empleado, lo tienen que hacer solo y exclusivamente desde la perspectiva que evalúa al empleado. Es decir, si tu jefe te evalúa a ti, te va a evaluar en determinados comportamientos que tú tienes como subordinado de él. Sin embargo, si te evalúa un compañero, la perspectiva que tiene el compañero hacia ti es absolutamente distinta, es dispar de la que tiene tu jefe y los objetivos son también distintos. Por lo tanto, su evaluación tiene que ser también distinta, ¿vale? Ni que decir tiene también que hay otras perspectivas también, como pueden ser la del cliente. El cliente también puede evaluar a un empleado, pero la perspectiva es absolutamente distinta a una evaluación interna y a una evaluación interna de un jefe, por ejemplo, o a un subordinado, ¿no? Nosotros, claro, la tendencia que tenemos es muy moderna, está muy avanzada y muy basada en técnicas que se están llevando a cabo en Estados Unidos e incluso en algunos clientes se están barajando soluciones de que toda la compañía, o sea, cualquier persona de la compañía puede evaluar a cualquier otra persona de la compañía. Es decir, por ejemplo, un empleado o una limpiadora puede evaluar perfectamente al presidente de la compañía. La cuestión es desde qué perspectiva lo está evaluando y qué comportamientos son los que está evaluando. Pues probablemente no está evaluando el trabajo del día a día del presidente, lo que está evaluando es la comunicación, el liderazgo, o sea, otra serie de cosas que tienen más que ver con esa perspectiva. Otra de los grandes frenos que tiene el desarrollo es que realmente para los departamentos de recursos humanos es bastante lioso, bastante complejo y hay muchísimos procesos manuales, usan varias herramientas dentro de todo lo que es ese proceso y es realmente difícil de llevar a cabo. Yo he visto muchas compañías donde todavía están haciendo los procesos basándose en hojas Excel, hay otras que todavía lo están haciendo con formularios en papel, hay otras que usan herramientas automatizadas pero que son herramientas genéricas
que valen para hacer evaluaciones o para hacer encuestas de cualquier tipo o hacer incluso exámenes y por lo tanto no están integradas en un proceso que sea automático y que realmente haga que el Departamento de Recursos Humanos pierda muy poco tiempo en este proceso y que el proceso sea tan automático que se vaya moviendo casi por sí solo, ¿vale? En este criterio de evaluación continua, evidentemente no puede estar el Departamento de Recursos Humanos continuamente generando encuestas, enviando encuestas, etcétera, etcétera, sino que tiene que ser un proceso que fluya normalmente entre los empleados y que funcione prácticamente de manera autómata. Otro de los grandes problemas que tienen las evaluaciones tradicionales es que usan herramientas que son complejas. En este caso, por ejemplo, herramientas que se crearon hace 10 años, que son relativamente jóvenes, se crearon con otros criterios y se crearon con otros objetivos. En esos momentos, hace 10 años atrás, las evaluaciones prácticamente solo y exclusivamente tenían lugar en lo que se llamaría la sede central de las compañías y por lo tanto era básicamente para evaluar a los ejecutivos y a los puestos de gestión, pero no a las plantillas base, no hasta el último empleado de abajo. O sea, por ejemplo, si es una cadena de restaurantes, hasta el camarero, la limpiadora, si es un taller, pues al mecánico, al auxiliar de mecánico, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas que hay para esto también es la propia herramienta, porque evidentemente cuando estamos haciendo estas acciones con empleados que tienen un perfil bajo, pues evidentemente tenemos que usar primero un diálogo con ellos mucho más claro y mucho más dirigido, mucho más sencillo de entender para ellos y por supuesto las herramientas que tenemos que usar tienen que ser muy frescas, muy fáciles, muy intuitivas y que transmitan muchísima agilidad. Todos los usuarios hoy en día de teléfonos móviles como smartphones todos están acostumbrados a usar Gmail de Google, todos están acostumbrados a usar Facebook y por lo tanto las herramientas de evaluación tienen que ir en ese sentido, tienen que usar ese lenguaje visual y ese lenguaje tienen que ser tan intuitivas como estas otras para que incluso los perfiles bajos sepan usarla sin ningún problema. De hecho, nosotros internamente dentro de la compañía tenemos una máxima que dice que si necesita manual está mal hecho, está mal diseñado. Y realmente es así, la usabilidad es muy importante en la herramienta. Bien, generalmente cuando en los sistemas tradicionales se hace la evaluación, muy rara vez, y sobre todo cuando hablamos de compañías grandes, se genera un plan de acción individualizado por cada uno de los empleados. Se puede generar un plan generalista de decir, pues necesitamos más formación en este área, o necesitamos menos formación en esta otra área, o necesitamos hacer más hincapié en esto, o hay que transmitir esto otro. Pero realmente esas decisiones se toman a nivel general, no estamos tomando una decisión a nivel pormenorizada de que fulanito de tal necesita una formación específica en este área. Sin embargo, este otro señor no necesita esa formación aunque tenga el mismo puesto porque la tiene superada, ¿no? Entonces, como objetivo final en la mejora en el puesto de trabajo de los empleados, es fundamental que se generen esos planes de acción, pero que sean planes de acción únicos, hechos ad hoc para cada uno de los empleados. Y eso evidentemente es muy difícil de hacer si se hace manualmente. Para ello usamos las herramientas que generan de manera automática estas acciones o estos planes de acción para cada empleado en función de las debilidades o de las fortalezas, también podría ser de las fortalezas que se encuentran en cada uno de esos empleados. Otro de los problemas que hay es que si hemos identificado en la evaluación una debilidad en un empleado, lo lógico sería que esa debilidad la asociemos directamente con una serie de acciones formativas para que esa persona se desarrolle en esa debilidad y la supere en el menor tiempo posible, para de esta manera hacer empleados
pues que lleguen a ser top performers en un futuro, pero en un futuro cercano, no en un futuro lejano, ¿no? Entonces, el asociar esas acciones formativas o de mentoring, el asociar artículos, contenidos también que permitan a ese empleado, una vez que ha identificado realmente que él está de acuerdo en que tiene esa debilidad, en hacer esas acciones para mejorar y para salvar esa debilidad que tiene. De esto hemos hablado anteriormente, el tener procesos laboriosos para el Departamento de Recursos Humanos pues incide en que no se lleven a cabo este tipo de metodologías, y para ello pues hay que tener una serie de procesos muy automatizados, muy fáciles de configurar y muy fáciles de mantener para que el sistema funcione prácticamente solo y no sea necesaria el que el Departamento de Recursos Humanos esté continuamente encima de los procesos. Otro de los problemas que hablamos al principio es el reconocimiento de los empleados. Siempre hay que reconocer y siempre hay que darle mecanismos, sean cuales sean, para reconocer a los mejores empleados dentro de la organización. Porque esto motiva y esto hace también que sea aspiracional para el resto de los empleados que no son los mejores, que quieran ser los mejores, para que de alguna manera mediante esa aspiración puedan sentirse parte de la compañía y que avanzan dentro de la compañía. No recoger mediciones de evolución del empleado contra recoger mediciones de evolución del empleado generales por cada una de las competencias, por cada uno de los objetivos, tener indicadores de evolución, etcétera, etcétera. Es decir, sacar rendimiento a las evaluaciones, pero no a la última evaluación, a todo el histórico de evaluaciones que se han hecho de los empleados a lo largo del tiempo. Hay que recoger todos y cada uno de los datos que se van generando, ir aportando a los empleados estos datos de evolución para identificar cuáles son los empleados que realmente están avanzando y cuáles son los empleados que se mantienen planos y cuáles son los empleados que realmente no están evolucionando, y si no están evolucionando pues probablemente no nos interese seguir invirtiendo en ellos. O incluso que no estén dentro de la compañía, eso ya depende. Pero estos indicadores por competencias, por objetivos, esos indicadores de evolución son los que realmente marcan la diferencia, porque el tener el indicador estático de cómo está el empleado hoy en día no vale para nada si no sé si tiene una tendencia a la mejora o no tiene una tendencia a la mejora, porque las empresas invierten en las personas con esa tendencia hacia la mejora. El no recoger tampoco datos analíticos de evolución de los distintos departamentos, puestos de trabajo, unidades, etcétera, todos esos datos deben ser recogidos. Deben de ser recogidos datos analíticos de evolución por cada puesto de trabajo, por cada unidad organizativa de la compañía e incluso de la compañía entera para ver que también a nivel de agregación, a nivel de cada uno de los departamentos de la compañía, se va teniendo una mejora, una metodología ágil en el desarrollo de las personas con respecto a una metodología tradicional del desarrollo de las personas. Vamos a hablar ahora de los resultados. Los datos que nosotros tenemos de aplicación de estas metodologías en organizaciones es que impacta directamente, el uso de estas metodologías impacta directamente en el rendimiento de la productividad de los empleados. Aunque nuestros datos son mucho más optimistas que esto que os estoy mostrando aquí en esta diapositiva, donde hay dos escenarios donde se habla de un 5% de incremento de la productividad o un 10% de incremento de la productividad, realmente nuestros datos circulan entre el 10 y el 20% de incremento de productividad de los empleados. Un incremento de un 5% simplemente sobre una empresa de 500 empleados, suponiendo por empleado un salario, un coste de empresa medio
un coste de empresa medio de unos 25.000 euros aproximadamente al año, coste de empresa, tendríamos 672.000 euros de beneficio al año, solo con un incremento del 5%. Si tuviésemos el doble de incremento, o sea, un 10%, estaríamos hablando de 1.344.000 euros al año. Evidentemente en empresas que tienen 5.000 empleados las cifras son abrumadoras, o en empresas que tienen 10.000, o en empresas, no te quiero decir ya, con empresas que tienen 100.000 empleados y esas magnitudes, las cifras son realmente importantes. Pero no solo hemos detectado que haya habido un incremento en la productividad de los empleados, hay otros indicadores que también se elevan y que también tienen un impacto directo en la cuenta de resultado, en este caso, de las empresas. Por una parte estaría un incremento en el ticket medio, que eso puede tener un impacto o no, depende del tipo de la compañía. Un decremento en las mermas, es decir, lo que se puede tirar depende de en qué negocio estemos situados. Sí se ha detectado también que hay un ahorro en la formación, porque la formación se dirige muchísimo más. También hay un ahorro considerable si reducimos el ratio de rotación. También hay un ahorro considerable si se aumenta la motivación de las personas y, por lo tanto, la plantilla, al estar más motivada, da más por la compañía y, por lo tanto, aparte de la productividad, también la rotación se ve afectada y otra serie de indicadores también dentro de la compañía. Y por otra parte, un incremento sobre la satisfacción del cliente, evidentemente también supone un incremento en el beneficio de la compañía, un incremento en la facturación de la compañía. Bueno, pues visto esto, todo esto es un poco todo lo que os quería contar acerca de la metodología ágil. Evidentemente, toda esta metodología ágil está soportada por nuestro producto Intelligent. Nuestro producto Intelligent es básicamente una herramienta que hace que pone en práctica esta metodología, donde por una parte cómo funciona básicamente es que hay una serie de evaluación de competencias que es continua, es una evaluación continua de competencias, con todos estos criterios que habíamos hablado anteriormente acerca de que se están evaluando comportamientos, no se está evaluando, digamos, otro tipo de criterios que pueden ser más subjetivos. Y por otra parte, lo que serían, a la herramienta también se le inyectan todo lo que son los indicadores medibles de negocio, como cifras de ventas, productividad, ratios de formación, etcétera, etcétera, por cada puesto de trabajo. En nuestra herramienta se diseña un algoritmo personalizado por cada puesto de trabajo, otorgándole el peso correspondiente a cada una de las áreas en función de las particularidades del puesto de trabajo y en función también de los objetivos de la compañía en ese momento, o sea, objetivos estratégicos, se entiende, de la compañía. Y a partir de eso, la herramienta calcula un indicador de top performer por cada uno de los empleados, más indicadores de evolución, indicadores de mejora por cada una de las áreas y todo lo que sería todas esas acciones que se generan automáticamente para la mejora continua. Esto básicamente es para que veáis lo que sería un cuadro de mando del empleado, es lo que ve el empleado cuando entra en la herramienta. Él ve su indicador de top performer, que está aquí. Este sería el indicador de top performer según su autoevaluación, es distinto. Esto sería cada uno de los indicadores por cada una de las áreas. Todo esto son cada una de las áreas. Estos serían comportamientos. Estos son objetivos medibles, también el comportamiento que tienen cada uno de ellos. No tendría sentido si no tuviésemos la evolución. Esto es la evolución en cada una de las áreas. Esto es la evolución a nivel de indicador de top performer, de esto que hemos marcado aquí.
¿vale? Tenemos también todo lo que serían los detalles del rating a nivel de competencias, a nivel de objetivos, el indicador de evolución, que es distinto de si ha evolucionado con respecto a la evaluación anterior. El indicador de evolución indica la tendencia evolutiva que tiene el empleado a lo largo de toda su historia, no con respecto a la última evaluación. Aquí también podemos tener todo lo que son insignias que se le hayan otorgado a este empleado. Esto es en qué posición del ranking se encuentra el empleado con respecto a todos los empleados de la compañía, en qué posición del ranking con respecto a todos los empleados que tienen el mismo puesto de trabajo. O sea, una serie de datos que realmente indican al empleado en qué situación está, en qué tiene que mejorar, qué es importante para mejorar, qué necesita para mejorar, dónde se encuentra dentro de la compañía, etcétera, etcétera. Como os he dicho antes también, digamos, a la hora de llevar a cabo todo esto por parte del Departamento de Recursos Humanos, en la mayor parte de los sistemas de evaluación es necesario tener un organigrama muy claro y muy actualizado sobre los empleados de la compañía para saber quién depende de quién y cuál es la estructura organizativa de la compañía. Pero en este caso, con Intelligent no es necesario tener esto, porque básicamente nosotros trabajamos con empresas que tienen mucha rotación, que tienen mucho personal con baja cualificación y mucha rotación, y por lo tanto estos organigramas son prácticamente imposibles de mantener. Por lo tanto, nuestra herramienta no se basa en el organigrama, sino que se basa en una cosa que llamamos perspectivas, que básicamente lo que hacen es que cada persona con un puesto de trabajo determinado puede evaluar a determinados otros puestos de trabajo en función de la localización donde esta persona está, o sea, a nivel de departamento, de unidad, etcétera, etcétera. Eso es muy sencillo de entender, es muy sencillo de configurar y no necesita nada de mantenimiento. Y esto además nos permite ir mucho más allá de lo que son las evaluaciones incluso de 360 grados, porque nos permite evaluar a todos los empleados o que todos los empleados evalúen a todos los empleados, pero cada uno con la perspectiva que le corresponde, es decir, evaluando los comportamientos exclusivos dependiendo de la perspectiva con la cual te estoy evaluando. Luego, evidentemente, aparte de tener cuadros de mando por cada uno de los empleados, pues hay un cuadro de mando también por cada uno de los puestos de trabajo, por cada uno de las unidades, de las marcas, etcétera, etcétera, para que también se pueda ver cómo se están comportando cada uno de los puestos de trabajo en cada una de las áreas, a nivel global de toda la compañía, a nivel del departamento y también, como os he indicado antes, siguiendo ese criterio de evolución, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, que es lo que nos da pistas de si estamos trabajando bien o no estamos trabajando bien. A nivel de cuestionario, que también es otro de los puntos clave, nosotros tenemos una serie de mecanismos, por una parte, que como podéis ver en pantalla son muy amigables, son muy intuitivos, tenemos códigos de color para cada una de las respuestas para que se puedan identificar lo que se está haciendo bien de lo que no se está haciendo bien. Y por otra parte tenemos un sistema para hacer que las evaluaciones sean muchísimo más rápidas por parte de los evaluadores, que es esto que tenéis aquí en la parte inferior, que se llaman evaluaciones matriciales. Esto nos permite, como veis aquí, estoy evaluando a varias personas al mismo tiempo acerca de un comportamiento determinado. Y eso por una parte, aparte de hacer que mi proceso de evaluación sea mucho más rápido cuando yo tengo que evaluar a varias personas, tengo que evaluar a mi equipo, también me permite establecer un criterio comparativo con respecto a ese comportamiento por cada uno de los integrantes que forman parte de mi departamento o de mi área de acción, ¿vale? En cualquier momento el usuario puede dejar de hacer la evaluación, la próxima vez que se conecta puede continuar en el mismo sitio donde lo dejó, o sea, hay una serie de mecanismos que permiten que los usuarios ganen mucho tiempo por una parte y usen esos 5 minutos que tienen en un determinado momento o usen los tiempos libres que tengan sin tener que ser un proceso largo, pesado, de varias horas evaluando, porque ya os digo, en cualquier momento lo pueden dejar.
Esto es una pantalla básicamente de lo que serían los planes personalizados por cada empleado, también aparecen en su dashboard, aparecen en su cuadro de mando y ahí pues puede ver cada una de las acciones, el estado en el que está la acción, la evolución que está, o sea, el tanto por ciento que lleva completado. La herramienta genera los planes de acción de manera automática, las acciones de manera automática en función de la puntuación que tienen en cada una de las áreas o de los comportamientos, pero también se pueden crear acciones específicas manuales para cada uno de los empleados, o bien que las creen sus jefes o dentro del Departamento de Recursos Humanos, o sea, manualmente también se pueden crear las acciones para el desarrollo. Y dentro de Intelligent también tenemos un mecanismo para otorgar insignias, que es lo que os enseñé anteriormente en la ficha del empleado, que básicamente se pueden definir insignias o bien por top performer, los 100 primeros del año, o bien por los mejores en atención al cliente, las distintas áreas, o los mejores en producción, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en definitiva, reconocer lo que las personas están haciendo. Estas insignias también pueden ser públicas o pueden ser privadas. Bueno, la herramienta, aunque es muy sencilla, tiene muchos parámetros para configurar para hacer que todas estas cosas funcionen bien de cara al empleado. Iris pregunta si la herramienta ya se usa en empresas. Sí, la herramienta ya se está usando en varias empresas muy conocidas en este país y además con muy buenos resultados. Y ahora mismo, aunque realmente esta nueva versión del producto se ha presentado aproximadamente hace 6 meses atrás, estamos teniendo muy buena acogida y tenemos muchos clientes que entrarán próximamente. Incluso clientes de primera referencia a nivel mundial. Con respecto al mantenimiento de los planes de acción personalizados, sí es cierto que a priori puede dar miedo y puede parecer muy complicado, es lo que pregunta PRR, pero no tengas miedo en este sentido, porque en Intelligent nos hemos preocupado de hacer un catálogo de los principales puestos de trabajo, de las principales actividades económicas y también por áreas, es decir, tenemos comportamientos para liderazgo, tenemos comportamientos para productividad y por lo tanto cuando nosotros entramos en un cliente siempre le damos ese catálogo y le ofrecemos el asesoramiento que necesita, incluso ayuda de nuestros propios técnicos para configurar ese catálogo que sea lo más efectivo posible. No exige más tiempo por parte de los evaluadores, de hecho los evaluadores están muy contentos con este sistema, los que vienen de otros sistemas y no quieren volver al sistema anterior porque ahorran muchísimo más tiempo, no requieren más tiempo. El cálculo que nosotros tenemos hecho sobre una evaluación continua para una compañía que evalúe cada 3 meses es de 10 minutos por empleado al mes, 10 minutos por empleado al mes. Por lo tanto, el coste interno dentro de la compañía es muy bajo, el coste de uso de la herramienta, pero por otra parte el beneficio es muy, muy alto, ¿vale? Los responsables se lo toman muy bien porque es muy distinto a lo que hay, es muy fresco, es muy ágil y de esa manera estamos transmitiendo, el Departamento de Recursos Humanos transmite el estar en la última a la tecnología, el transmitir calidad, los evaluadores también ven cómo las evaluaciones ya empiezan a tener sentido. El problema que tenían las evaluaciones hasta ahora es que las evaluaciones las hacían, pero no les gustaba hacerlas porque realmente no le veían sentido a hacer la evaluación, no le veían la utilidad. Sin embargo, con esta herramienta ven cómo la gente que depende de ellos va evolucionando y es una herramienta para hacer que su equipo sea mejor y por lo tanto si tu equipo es mejor, tú vas a ser mejor y vas a estar mejor situado dentro de la compañía. Con respecto a la pregunta sobre el reconocimiento positivo, sí, puede ser público. Nosotros usamos un estándar en las insignias que se llama Mozilla Open Badges. Esto es configurable a nivel de la insignia y por lo tanto eso permitiría, por ejemplo, que tú cogieras esa insignia y te la llevaras a tu perfil de LinkedIn si quisieras o a cualquier otro mecanismo o incluso publicarlo en tu currículum vitae digital.
La cuestión es que si la compañía, por lo que sea, no le interesa que esas insignias sean públicas, se pueden establecer solo y exclusivamente como privadas y entonces solo se pueden ver a través de la herramienta. Es un criterio puro de configuración de la insignia, de cuando se diseña la insignia por parte del Departamento de Recursos Humanos, porque evidentemente esto puede hacer que la competencia, por ejemplo, identifique quiénes son tus mejores trabajadores en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Lo cual es una amenaza, pero por otra parte también desde el punto de vista de imagen para la compañía, pues también puede ser positivo, puesto que se está reconociendo esa labor con carácter público, ¿no? Entonces dirán, pues, ¿qué están haciendo estos señores de esta empresa con las personas que le reconocen que son top performers incluso públicamente? Lo cual incide en la motivación del propio empleado, ¿no? Cuando hay un reconocimiento público, pues es mucho más potente que un reconocimiento que solo se ve de puertas para adentro, ¿no? Sí, todas las pantallas, todas las ayudas, está todo absolutamente en castellano. De hecho, la mayor parte de la documentación que hay, todos los tutoriales están todos en castellano y ahora lo que estamos haciendo es completarlos en inglés para hacer el lanzamiento internacional. Me alegro de que os parezca interesante, ya os digo que estamos teniendo muy buenos resultados, es una herramienta absolutamente distinta, es una metodología absolutamente distinta y es una forma de volver a ilusionar a las personas de vuestra organización con este tipo de tecnología. Con respecto a las interfaces que me preguntáis, normalmente lo único que nosotros tenemos que hacer con respecto a interfaz es sincronizar la base de datos de empleados diariamente o desde vuestro sistema de recursos humanos hacia la herramienta. Esto se hace bien mediante un sistema de FTP, o sea, todas las noches Intelligent va a un FTP, recoge el fichero y carga ese fichero, o bien también se puede hacer mediante cargas más manuales, simplemente importando un fichero Excel. Eso ya depende de la magnitud de la compañía, del número de personas que haya dentro de la compañía. Evidentemente, para una compañía de 5.000 donde haya una rotación alta, pues hay que establecer un mecanismo de sincronización, pero ese sincronismo de sincronización es algo que se hace habitualmente, que es muy fácil de poner en marcha y que normalmente lo hacemos sin coste para el cliente y aproximadamente tardamos un par de días en ponerlo en marcha. Es SaaS, realmente no es que pueda estar en SaaS, nuestro producto es un software as a service, por lo tanto los clientes no tienen que hacer ningún tipo de instalación, no tienen que hacer ningún tipo de inversión, básicamente lo que hacemos es dar acceso a los usuarios y una vez que los usuarios tienen acceso, que es absolutamente inmediato, pues puedes empezar a aplicar el sistema. Típicamente un proyecto para una compañía, digamos con unos 1.000 empleados, entre 500 y 1.000 empleados, que tenga unos 20 puestos de trabajo, teniendo en cuenta el tiempo de realizar el catálogo de puestos de trabajo, la implantación completa no suele durar más de 3 o 4 semanas, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos que diseñar los puestos de trabajo y meter los comportamientos dentro de la herramienta. La herramienta, evidentemente, como tal, no tiene puesta en marcha porque ya está funcionando desde hace mucho tiempo y todos nuestros servidores están funcionando. Pero sí, digamos, esa puesta en marcha que hay a nivel interno desde que contratas Intelligent hasta que finalmente empiezas a lanzar evaluaciones para los empleados, pues puede ser aproximadamente eso, 3, 4 semanas, un mes. Si es una compañía con muchísimos puestos de trabajo, tampoco hay que enfocar el proyecto como que es un todo o nada, o sea, se puede empezar con 5 o 10 puestos de trabajo que sean prioritarios para la compañía, empezar con esos, empezar a evaluar esos y luego, mientras que están evaluando esos, pues ir completando el resto de los puestos de trabajo. Una vez que se hace el catálogo de comportamientos, ya prácticamente no hay que hacer más que el mantenimiento de los comportamientos, y esto es activar comportamientos o desactivar comportamientos nuevos que sean importantes para la compañía, o bien desactivar los que ya se han asimilado o desactivar aquellos que no están funcionando, y ese es el único mantenimiento que tiene la herramienta.